para solucionar el problema de que algún periférico, algún dispositivo, ya sea una cámara, una memoria USB o algún dispositivo, ya sea como un ratón o el teclado, no lo agarre o no lo detecte tu computadora, lo que vas a tener que hacer es verificar que el dispositivo pues no tenga fallas físicas. Si es alámbrico como pues veamos que el cable está correctamente bien, que no esté pelado ni esté cortado ni nada de eso, ya que pues eso produciría fallas en el contacto del dispositivo a la computadora y no haría bien el traspaso de información del dispositivo a la computadora. De igual manera, si tu dispositivo es inalámbrico como este mouse que tengo aquí, debes de identificar que funcione correctamente, que al encender el interruptor pues este encienda. Si no enciende si no funciona el interruptor, está algo mal hecho o mal soldado en la placa de tu dispositivo. Ok, ese sería en fallas físicas o en fallas del dispositivo, pero pues físicas, ¿no? Otra cosa que suele suceder bastante es el que no se instalen bien los dispositivos, el controlador del dispositivo. Cuando nosotros ingresamos el dispositivo o la memoria USB o lo que sea a la computadora, pues va a instalar un driver o un controlador que va a ser el que le ayude a controlar, ahora sí como se diría su nombre, a controlar todas las tareas que se le están añadiendo al dispositivo, ¿ok? Para poder ver si el problema es con los drivers o controladores en nuestra computadora, en versiones de Windows 8 o Windows 10 podemos darle el acceso directo, que sería apretar la tecla de Windows más X y se nos va a desplegar un menú en la parte de abajo. Simplemente le tendremos que dar en donde dice administrador de dispositivos, que es esta, y nos va a abrir una ventana donde aparezcan todos los controladores que tenemos en nuestra computadora. Si en dado caso que tu driver o tu controlador no esté bien instalado, va a aparecer aquí un icono amarillo como con una señal de advertencia que te da, bueno, que es para darte a entender que ese dispositivo no está bien instalado o que no está instalado. Y para instalarlo simplemente pues vas a la sección amarilla donde esté mal instalado tu dispositivo y le vas a tener que darle doble clic, y al dispositivo que esté en amarillo le vamos a dar clic derecho y actualizar software del controlador. Aquí les recomiendo que le den en donde dice buscar automáticamente software del controlador actualizado en internet, o sea en la opción de arriba. Pero si ya le dimos a esto y el controlador no se actualiza y no se instala, lo que nos quedaría es instalar un software especializado para instalación de drivers en dispositivos. En este caso vamos a usar Driver Tolkien, que yo ya lo tengo pues instalado. Vamos a buscarlo por aquí, Driver Tolkien, aquí está. Al momento que tú abres el programa te va a venir bueno, aquí vamos a dar que sí. Te va a venir una interfaz en donde diga esta pantallita. Aquí donde aparece el botón verde es para empezar a escanear. El escaneo es para pues ver qué drivers te faltan, qué drivers pues no están actualizados, y en base a su cuestión de base de datos, como ven aquí, bueno, no sé si se alcanza a ver, aquí me aparece un símbolo naranja que es como de advertencia, ya que me dice que están dos drivers desactualizados, bueno, que ha encontrado dos drivers desactualizados que podemos nosotros instalar o descargar, ok. Bueno, pues ya nada más para instalar el driver le vamos a dar aquí donde dice download y se empezará la descarga. Después de esto pues nos va a aparecer un botoncito que diga install y se va a abrir una ventana donde te dé la opción de instalar, ¿no? Y bueno, pues esto sería pues prácticamente todo. Ya instalado el driver, pues nada más quedaría introducir el dispositivo en cuestión, ya sea el mouse, una USB o cualquier otro dispositivo que no agarraba, y ver si ahora lo agarra pues normalmente. Esto se hace pues prácticamente para ver si el problema está con el software. De cualquier otra manera les digo que también puede haber averías o fallas con el hardware, que serían las placas que traen los dispositivos, las placas de circuito. No sé si se alcanza a ver. Como este ratón trae una placa, puede que el cable esté desoldado o que
no esté bien conectado. Y bueno, pues aquí quedaría pues hacerle la consulta al usuario o a la persona que se la estamos arreglando, que si quiere que abramos el dispositivo y chequemos todo esto. Si es que no lo quiere, pues la otra manera que quedaría sería ir con la garantía al lugar donde lo compró y que le hagan una devolución o un cambio de producto.